Hola, mi nombre es Akbal Sandoval y me encuentro en tu casa La Llave Mágica. Te voy a compartir en este video un tema que es poco usual, sin embargo, si te encuentras en este camino de crecimiento espiritual, es algo que no puedes dejar de lado. El tema es la importancia del cabello, tanto de tu cabeza como de todo el vello que crece en tu cuerpo. Desde la antigüedad se sabe que el cabello forma parte muy importante de nuestro cuerpo, no solamente a nivel físico, sino también a nivel energético. El cabello es equivalente a unas antenas e incluso se sabe que si tú cortas los bigotes de algunos animales como los gatos, pierden el sentido del equilibrio y de la ubicación. De igual forma, nosotros los seres humanos utilizamos el cabello como antenas para conectarnos con la energía telúrica de la Tierra. La energía telúrica viene siendo equivalente a el aura que nosotros tenemos, pero es el aura de todos los seres que habitan la Tierra y de la Tierra misma. Cuando tú te conectas a esta energía, no solamente tienes mejor sentido de la ubicación, sino que tienes más conexión con todos los seres vivos como parte de ti mismo y comienzas a entender que no eres solamente un ser individual, sino que todos forman parte de un solo organismo, como si fuéramos células. Cuando estuve en mi viaje por la India, me parecía impresionante el grosor de las trenzas de las mujeres y el largo de su cabello. Sin embargo, también los hombres se dejan crecer el cabello y la barba, y fue ahí donde yo pude entender que esto no era meramente vanidad. Es porque ellos saben que el cabello de la cabeza está conectado a la coronilla, el cual es un chakra que te permite conectar con estados más altos de conciencia. Así como tus sentidos conectan con la forma de percibir el plano terrenal, tu cabello es la forma de percibir el plano espiritual. Sin embargo, esta información es sabida desde hace miles de años y es por eso que muchos gobernantes optaron por pedirle especialmente a los hombres que se cortaran el cabello, porque a través de tomar esta decisión es una forma mucho más fácil de manipular a la sociedad, pues cuando no logras conectar con los planos supremos es mucho más fácil controlar tu vida y volverte un borrego más. ¿Te has puesto a pensar por qué cuando las personas se enlistan para ser militares, policías, soldados, lo primero que les piden es cortarse su cabello? Y también te has dado cuenta que está estigmatizada a la gente con cabello largo como personas hippies, rebeldes o cosas por el estilo. Esto no es casualidad, ya que es mucho más fácil controlar a las masas a través de estigmatizar como algo negativo todo aquello que te pueda acercar a la libertad y salir de la manipulación. Existen otras partes del cuerpo en donde crece cabello o vello y estas también son partes importantes, las cuales si tú las rasuras estás privando de conectarte con ciertos tipos de energía. El vello que crece a la altura de los genitales también te está conectando con esta energía telúrica de la tierra. Sin embargo, el vello púbico juega un papel muy importante en nuestro cuerpo, ya que en el acto sexual son las antenas que se conectan con la otra persona para transmitir información y para generar un intercambio energético y una comunicación espiritual más profunda. También es importante que la mujer cuando está embarazada deje su vello púbico crecer, porque este vello le va a comunicar a través de energía todo lo que está sucediendo en el entorno al bebé. Y es así como el bebé puede sentir el mundo exterior. Otra parte de nuestro cuerpo en donde normalmente existe vello abundante son las axilas, y nos han enseñado a rasurar esta parte principalmente a las mujeres, ya que está estigmatizado como algo sucio o como algo feo que las mujeres tengamos vello en las axilas. Sin embargo, este vello también tiene su función energética, la cual es conectar toda la energía del entorno a tu corazón. El resto del vello que tenemos en todo el cuerpo, como las piernas, los brazos, las cejas, también están teniendo una función energética,
la cual es mandar esta información y energía a nuestros chakras. Cuando tuve la oportunidad de estar en un país árabe, me encontré en un momento en un mercado junto con mi mamá. Y algo que comenzó a suceder que fue bastante extraño para nosotras es que cuando las mujeres pasaban cerca nos empezaban a jalar ligeramente el cabello, y esto sucedió tantas veces que se nos hizo tan raro que decidimos preguntarle después a una persona de ahí por qué las mujeres nos estaban jalando el cabello. Esta persona nos dijo que para ellas el ver a una mujer con el cabello suelto es equivalente a ver aquí a una mujer desnuda en la calle o algo por el estilo, e incluso les resulta un poco ofensivo para su forma de pensar y para su cultura, ya que en estos países el cabello representa una parte erótica, una parte muy seductora, y es por eso que ellas tapan su cabello y solamente lo muestran a su esposo. Sin embargo, en el Tantra se entiende perfectamente esto, a un grado que se sabe que en nuestro cabello tenemos ciertas hormonas que instintivamente cuando lo agitamos lo estamos haciendo porque queremos conquistar con estas hormonas a las personas, ya que cuando estás coqueteando instintivamente agitas tu cabello para que estas hormonas viajen y esa persona huela estas hormonas y se sienta atraído o atraída hacia ti. Y en el Tantra, más que quererlo tapar, es saberlo usar a tu beneficio, no solamente como un medio seductor, sino como un medio que te puede dar la conexión espiritual que tanto buscas a través de este camino de crecimiento. Cliff Baxter, científico integrante de la CIA, reconocido por su experimentación con plantas, proponiendo que ellas sienten dolor, tienen percepción extrasensorial y se comunican entre ellas. Fue diseñador de un experimento militar en el cual tomaron ADN humano de la piel de un donante y pusieron este ADN en un dispositivo que les permitía medir los efectos que éste tenía desde una habitación del edificio, mientras el donante estaba en otra habitación. Y lo que hicieron fue exponer al donante a estimulación emocional para que tuviera emociones de alegría, tristeza, miedo, enojo, etc. Y luego medían el registro de ADN que estaba en la otra habitación para ver si éste era afectado por las emociones del donante. ¿Por qué habría de hacerlo si la física occidental sugiere que no hay nada que conecte este ADN con el donante? Pero el resultado de este experimento fue que mientras el donante registraba en una escala sus niveles emocionales en una habitación, el ADN también registraba los mismos valores en la otra habitación al mismo tiempo. Este experimento volvió a hacerse, pero con el donante en Los Ángeles y su ADN en Phoenix, Arizona. Y los resultados fueron asombrosos, ya que el mismo efecto fue simultáneo, sin retardo de tiempo, a pesar de los kilómetros de separación que había entre el donante y su ADN. En este tipo de experimentos se comprueba que la energía se puede transmitir de un punto A un punto B, instantáneamente, y que el ADN puede ser la conexión entre ambos puntos. Así funciona la magia, y es por eso que en la hechicería se utiliza comúnmente el cabello para mandarles ciertas energías positivas o negativas a las personas, ya que el cabello contiene su ADN. Es por eso que en el yoga te sugieren no tirar tu cabello a la basura después de que éste se caiga, ya que la basura, al irradiar baja frecuencia de putrefacción y suciedad, estas vibraciones podrían afectarnos. En vez de tirarlo, te recomiendo guardarlo en una cajita con cuarzos y decretos de luz, y cuando se junte mucho, entiérralo al pie de un árbol o una planta para que los decretos e intenciones luminosas impregnadas en el cabello crezcan junto con el árbol o la planta y por consecuencia, éstas afecten positivamente nuestra energía.
te voy a dar unas recomendaciones para el cuidado de tu cabello, para que crezca más rápido, para que esté fuerte y saludable, ya que no nada más se trata de dejarlo crecer, sino de que estén saludables tus antenas, ya que así como en Avatar, que conectaban estas antenas, este cabello, a otros seres vivos para tener una conexión más intensa, de igual forma, mientras más saludable y mientras más fuerte esté tu cabello, más intensa será la conexión con todo esto que te estoy compartiendo. Nuestro cabello es reflejo principalmente de nuestra alimentación. Para que crezca tu cabello, consume alimentos con aminoácidos como la soya, alimentos con vitamina E, F y proteínas como el aguacate, las nueces, almendras y alimentos con calcio que ayudan a fortalecer tu cabello como el brócoli y la avena. El cabello puede caerse por estrés, por aplicarle muchos químicos o por mala alimentación. Para evitar su caída, consume alimentos con ácido fólico, como el elote y los frijoles, alimentos con hierro como las lentejas, y también puedes usar shampoo con romero. Y para el cabello seco, toma mucha agua. Aplicar aceites en el cabello ayuda a que éste se nutra al absorberlo. Los aceites de coco, de almendras, de olivo y de aguacate ayudan a crecer y a restaurar el cabello. Úsalos aplicándolos en todo tu cabello, incluyendo el cuero cabelludo, y déjalos toda la noche, 2 veces por semana. Es muy importante que sean extra virgen para que no contengan ningún tipo de químicos. Recuerda que el principal factor que afecta a tu cuerpo es lo que sientes y lo que piensas, y tu cabello no es la excepción. Ámate y ama tu cabello. Deja de odiarlo por ser muy lacio, muy chino, muy canoso, muy corto. Es parte de tu belleza única. Aceptarlo y agradecer su mística función tendrá un efecto en su salud y belleza. Pero principalmente amarlo es integrar en ti de nuevo su poder tan maravilloso de conectarte con la totalidad. Y ahora que ya sabes la importancia del cabello, queda en ti aprovechar al máximo las cualidades tan mágicas de esta parte de nuestro cuerpo. Así que espero que te haya gustado este video y puedes compartirlo para ayudar a más personas que se encuentran en este mismo camino, de personas como tú que están en esta búsqueda de ser cada vez mejores. Para seguir viendo videos como este con información acerca de temas espirituales, puedes suscribirte a mi canal. Si quieres contactarme directamente, puedes hacerlo en el Facebook Casa La Llave Mágica o visitar el sitio web www.layavemagica.com.mx. Y recuerda, la llave mágica eres tú. Y una de estas cosas es dejarte el cabello largo, la barba y cortar tu cabello es una de las cosas que te puede conectar con esta libertad. Así que si te lo cortar, sí. Y si te gustó, comparte este video. Recuerda que me puedes conectar. Si te quieres suscribir a mi canal para ver más videos de este y otros temas, simplemente pícale al botón